Bien, vamos con un problema de gravitación universal. En concreto, es el propuesto en el modelo del año 2021 en la Comunidad de Madrid. Es la opción A, la pregunta 1. El enunciado de esta pregunta lo que nos dice es que el Sol está orbitando alrededor del centro galáctico siguiendo una órbita circular de radio 2,4 por 10 elevado a 17 kilómetros y con un periodo de 203 millones de años. A partir de estos datos nos pide que calculemos la velocidad orbital del Sol alrededor de este centro galáctico y la masa del centro galáctico, suponiendo que toda la masa se concentra en un agujero negro que está en su centro. Voy a apuntar los datos que nos da el problema. Nos dice que el radio en el que orbita el Sol es 2,4 por 10 elevado a 17 kilómetros. Por otra parte, nos dice que el periodo son 203 millones de años y nos da la constante de gravitación universal 6,67 por 10 elevado a menos 11 newton metro cuadrado partido de kilogramo al cuadrado. Estos son los datos que nosotros tenemos en el problema. Es importante en todos los problemas de física, de la EBAU, que nosotros no utilicemos ningún dato, aunque conozcamos, es decir, si a nosotros no nos dan la masa de la Tierra, la masa del Sol, nosotros no podemos utilizarlos. Nosotros solo podemos utilizar los datos que nos da el enunciado. Entonces, voy a hacer un pequeño esquema, ¿vale? Para ver un poco cómo resolver este problema. En principio, nosotros tendríamos lo que según el problema es el centro galáctico, ¿vale? Y sobre este centro galáctico está orbitando el Sol, ¿vale? En una órbita circular, cuyo radio son 2,4 por 10 elevado a 17 kilómetros. Bien, el primer apartado lo que nos pide es la velocidad con la que está orbitando el Sol, la velocidad con la que se mueve el Sol. Bueno, nosotros lo que sabemos o lo que estamos viendo, y nos lo da el enunciado, es que esta órbita suponemos que es circular. Vale, si la órbita es circular y nosotros conocemos cuál es el radio de la órbita, nosotros podríamos calcular cuál es la longitud total de esta circunferencia. Es decir, la longitud total de una circunferencia es 2pi por r. En consecuencia, nosotros podríamos poner 2pi por 2,4 por 10 elevado a 20, ojo, este radio que viene en kilómetros, yo lo que hago es pasarle directamente a unidades del sistema internacional, es decir, 2,4 por 10 elevado a 20 metros, ¿vale? Si nosotros cogemos la calculadora y realizamos este cálculo, 2,4 por 10 elevado a 20 por 2pi, ¿vale? Esto lo que nos da es que la longitud de esta circunferencia es 1,508 por 10 elevado a 21 metros. Por otra parte, es decir, conocemos el espacio que recorre el Sol alrededor de este centro gravitacional. Por otra parte, nos dan el periodo, es decir, el tiempo que tardamos en dar una vuelta completa. Bien, ese periodo está en años. Nosotros tendríamos que pasarlo a la unidad del sistema internacional, que serían segundos. Nosotros sabemos que el espacio es igual a velocidad por tiempo. En consecuencia, la velocidad a la que vamos a estar orbitando es el espacio que vamos a recorrer dividido entre el tiempo que tardamos en recorrer ese espacio. Bueno, el espacio, la longitud que nosotros hemos recorrido cuando damos una vuelta completa, la tenemos ya. Es 1,508 por 10 elevado a 21 metros. Por otra parte, el tiempo lo tendríamos que pasar a segundos. A nosotros nos dice que tenemos 203 millones de años. Bien, es un periodo de tiempo enorme. Nosotros podemos pensar, podríamos utilizar que un año son 365 días, pero en 203 millones de años lo cierto es
que también hay años bisiestos. Entonces podemos considerar que un año no son 306, o sea, 365 días, sino 365,25 días, para contar así los años bisiestos. Entonces, nosotros tendríamos 203 millones de años, ¿vale? Estos son los años que nosotros tenemos, por 365,25 días que tiene cada año, por 24 horas que tiene cada día y por 3.600 segundos, que es los segundos que tiene cada hora. Si nosotros hacemos esta operación, ¿vale? A mí la velocidad que me da es 235.391,678 metros por segundo. Y esta sería la solución del primer apartado, es decir, cuando nos piden la velocidad con la que está orbitando el Sol. Respecto a la segunda pregunta que nos hacía el problema, la segunda pregunta lo que nos pide es la masa del centro galáctico, suponiendo que toda la masa se concentre en un agujero negro que está en el centro. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? En nuestro planteamiento tenemos un movimiento de tipo circular. El Sol va a estar atraído por este centro gravitatorio y por eso está girando en una órbita circular. Por otra parte, al estar realizando un movimiento circular, nosotros vamos a tener una fuerza centrípeta que tira del Sol hacia afuera, es decir, que intentaría llevarse el Sol hacia afuera. Es decir, tenemos por una parte la fuerza gravitatoria que tira del Sol hacia adentro, la fuerza centrípeta que tira del Sol hacia afuera, y lo que ocurre es que cuando está orbitando está en equilibrio. Es decir, nosotros vamos a igualar por una parte fuerza gravitatoria con fuerza centrípeta. Vale, la fuerza gravitatoria sería G por la masa del centro gravitacional por la masa del Sol dividido por el radio al cuadrado, es decir, la distancia que separa los dos centros. Por otra parte, esto va a ser igual a la masa del Sol por la velocidad al cuadrado partido del radio. Nosotros, la masa del Sol se nos va en los dos miembros, la velocidad la conocemos, el radio le conocemos. Luego, de aquí podríamos despejar cuál es esta masa del centro gravitacional. Si nosotros despejamos esta masa, tendríamos v cuadrado partido de r, este r pasaría como r cuadrado multiplicando y la g pasaría dividiendo, ¿vale? Entonces, el cuadrado se me va con este radio y yo tengo que la masa va a ser v cuadrado por r dividido entre g. Simplemente es coger la velocidad que teníamos del primer apartado, la elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por el radio, 2,4 por 10 elevado a 20 metros, que no se nos olvide, unidades del sistema internacional, y esto dividido entre la constante de gravitación universal, 6,67 por 10 elevado a menos 11. Haciendo esto, el resultado que a mí me da es 1,994 por 10 elevado a 41 kilogramos. Y esa sería la masa de este centro gravitacional. Y con esto estaría resuelto este problema.